solución de continuidad lo tenemos en línea a mi querido amigo Pedro Busetti de Deuco. Él es uno de los más históricos integrantes de la articulación de organizaciones de defensa de derechos de usuarios, usuarias y consumidores, y está integrando el flamantemente constituido Observatorio de Precios, pero también integra la Comisión de Usuarios del ENRE. Así que lo vamos a aprovechar hoy a Pedro. Pedro, gracias por estar. Te vamos a tratar de aprovechar de manera concisa pero contundente. Por un lado, se vienen las nuevas facturas que están llegando en diciembre de electricidad, ya vienen con el producto de la desaparición de los subsidios más el aumento que estaba previsto, pero ya estamos entrando en una nueva audiencia pública que el ENRE anuncia para en los próximos días por el transporte de la electricidad, y después ya nos mandaron la nota para una audiencia pública en enero por la distribución de la electricidad. Entonces, electricidad, este es un cuento de nunca acabar. ¿Cuándo terminan los aumentos y cómo esto nos va a impactar? ¿Cómo podemos resistir como usuarios y consumidores y demos la información para que más gente participe de la audiencia? ¿Verdad, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, si apuntamos a la respuesta de la cuestión estructural, vos preguntabas cuándo terminaría esto. Bueno, esto terminaría si en algún momento el Estado Nacional decidiera recuperar los resortes del sistema energético. No solamente la distribución eléctrica, sino el transporte, la generación, y todo lo que concierne a la actividad energética, tanto en energía eléctrica como en gas natural. Mientras estemos sometidos a las condiciones impuestas en la década de los 90 por las privatizaciones realizadas por el gobierno de Carlos Menem, evidentemente esto es, como se dice vulgarmente, un cuento de nunca acabar. Ahora, como bien señalabas vos, tenemos que afrontar una renegociación. No es una renegociación integral, es una negociación parcial para darle un aumento transitorio al transporte de energía eléctrica, para darle otro aumento transitorio a la distribución eléctrica, porque evidentemente hacer una revisión tarifaria integral que implicaría aceptar las condiciones impuestas por esa transferencia de los bienes energéticos al sector privado, implicaría aumentos que estarían cerca del 80-90% de las tarifas. Entonces la Secretaría de Energía vuelve a acordar una recomposición tarifaria provisoria hasta tanto se den las condiciones como para hacer la revisión tarifaria integral. Y en un contexto donde, en el caso de la energía eléctrica, a las distribuidoras Edenor y Edesur, que tienen una deuda con CAMMESA de 240.000 millones de pesos, se le dan facilidades de pago en hasta 8 años, con 6 meses de gracia y con una quita, una reducción de los intereses, de la tasa de interés del 50%. Entonces, para no realizar la revisión tarifaria integral, se acuerda que se le dé este tipo de facilidades para afrontar la deuda que tienen con CAMMESA y se les va a dar una recomposición tarifaria provisoria. Mientras tanto, bueno, se acomodan un poco la situación económica general del país. A lo que hay que agregarle... Creo que Edesur estaba planteando la venta de la empresa, pero nosotros venimos planteando, y nuestro homenaje a Héctor Polino, que falleció, que siempre lo decía en todas las audiencias,
que Edesur era una de las empresas que había recontra violado e incumplido el contrato, que podía ser rescindido el contrato. ¿No puede ser aprovechada esta circunstancia para introducir algún cambio? ¿Podemos ir a la audiencia pública con energía a plantear alguno de estos puntos? Porque yo no veo salida. En esto es una espiral de nunca acabar. Bueno, justamente, requerida nuestra opinión sobre la cuestión de Edesur, nosotros manifestamos públicamente, digo nosotros desde DEUCO, sin involucrar al conjunto de las asociaciones, que estaríamos de acuerdo en que el Estado recupere esa empresa para el Estado Nacional, de la misma manera que en 2007 se hizo con lo que en aquel momento era Aguas Argentinas y pasó a ser del Estado Nacional y se transformó en AISA. Precisamente la deuda que tiene Edesur con Camesa, que es aproximadamente de 140.000 millones de pesos, podría conducir, si hubiera decisión política, ¿no es cierto?, a que el Estado recuperara, porque además de ser una buena señal para el país y para los intereses del país, hay que tener en cuenta que están venciendo en el año 2023 concesiones hidroeléctricas y que en 2025 vencen las concesiones de las distribuidoras de gas, de todas, de las 9 distribuidoras de gas, vencen en 2025. Entonces, si comenzáramos recuperando las hidroeléctricas, recuperando Edesur, y luego siguiéramos el camino en el 2025, recuperando nuevamente lo que fue en su momento Gas del Estado, empresa emblemática, histórica, ejemplo de empresa estatal durante prácticamente medio siglo, y que luego fue desarticulada y privatizada por la gestión del menemismo, sin duda que estaríamos dando una buena señal en la recuperación de la decisión estratégica de manejar la energía en nuestro país, ¿no es cierto? Te cambio de tema para que nos cuentes un poquito. Observatorio de precios que creó la Secretaría de Comercio. Se reunieron planteos, expectativas, lanzamiento de precios justos y el rol de las organizaciones. Bueno, el Observatorio de Precios es creado por una ley, la ley 26.992, sancionada en el año 2014. Tuvo un desarrollo interesante en el año 2015. Luego, cuando asumió la presidencia el ingeniero Macri, dejó sin efecto el funcionamiento del observatorio, y ahora, durante la gestión de Alberto Fernández, recién la semana pasada, luego de la recomendación pública que hiciera la vicepresidenta de la Nación, señalando que había que poner en funcionamiento el Observatorio de Precios, allí el Ministerio de Economía decidió recomponer esa situación y volver a constituir el observatorio, que está integrado, de acuerdo a la ley, por distintos ministerios del Poder Ejecutivo y por 3 organizaciones de consumidores, que tiene como objetivo estudiar y brindar informes sobre la cadena de valor de todos los productos que componen la canasta básica de alimentos, los productos de consumo masivo, los insumos que llevan adelante la industria y también las telecomunicaciones de nuestro país. O sea, estos son los objetivos. Nosotros, cuando participamos de la reunión de constitución del observatorio, señalamos la necesidad de que los primeros temas a tratar sean alimentos y medicamentos. Alimentos porque, bueno, sabemos todos el aumento de los alimentos, que fue superior a la inflación del año 2022, y que dentro de la canasta de 50 productos que mide el INDEC, hay 24 alimentos que aumentaron más del 100%.
entre los cuales, para citar algunos, está el azúcar, que aumentó el 203%, el aceite, que aumentó el 140%, y la leche, que aumentó el 122%. Como los alimentos son la parte fundamental del gasto de las familias, es evidente que el primer tema a considerar es el tema de alimentos. Y el segundo tema, propuesto por las organizaciones de consumidores, es el tema de alimentos. ¿Por qué? En primer lugar, porque el incremento de los alimentos también ha sido superior al índice de precios al consumidor del año 2022. Dijiste primer tema y segundo tema, porque primer tema es alimentos. ¿Cómo? Primer tema, alimentos, y segundo tema... Medicamentos. Medicamentos, correcto. Perfecto. ¿Por qué? Porque los medicamentos aumentaron por encima de la inflación y porque además el gobierno nacional firmó un acuerdo en julio de este año por el cual el aumento de los medicamentos no podía superar el índice de precios al consumidor mensual. Tenía que ser un punto menos al de la inflación. Ese acuerdo venció el 18 de noviembre, hace apenas una semana, y tras esa finalización comenzaron las remarcaciones en los precios de los medicamentos. Entonces, entendemos que es prioritario tratar el tema de medicamentos y fundamentalmente de alimentos entre tantos temas que hay para las mesas de trabajo que se constituyeron en el Observatorio de Precios. Bueno, Pedro, vamos a seguir con este tema, te vamos a seguir invitando y a los otros compañeros que nos representan en el observatorio y te agradecemos muchísimo. Bueno, entonces le recordamos a todo el mundo que se inscriban para la audiencia pública que va a haber el 30 de noviembre a las 9 horas. Se pueden inscribir en la página web del ENRE, los particulares, quien sea, para manifestar el rechazo al aumento, preventivamente sea cual sea finalmente, porque obviamente el bolsillo no da para más. Así que bueno, te agradecemos, Pedro Busetti de Deuco, muchas gracias por haber participado hoy y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene de todos ustedes y seguimos escuchando Radio Sónica. Gracias a Hernán en la técnica y gracias a todos los que nos están escuchando. Chau, hasta la semana que viene.